Colombia se prepara para regresar a la normalidad. A pesar de la congestionada ocupación de unidades de cuidado intensivo en las principales ciudades, alcaldes ya planean la reapertura social y económica en un país donde han caído por COVID-19 casi 93.000 personas. Incluso, eventos como el reciente partido de fútbol entre Colombia y Argentina contaron con un aforo de 10.000 hinchas, algo inimaginable durante los últimos 15 meses. En contraste, hay lugares en los que se vive una realidad distinta y donde el coronavirus sigue tomando del cuello a las personas: las cárceles. Y si en Colombia los internos vivieron y viven su propio infierno, los sistemas penitenciarios mostraron fallas similares en otros países de la región. Nosotros tomamos la determinación de que nadie salga de este patio, porque lo van a encerrar en un calabozo donde no le van a dar ninguna asistencia. En las cárceles de Colombia durante la pandemia por COVID-19 murieron 107 privados de la libertad y se han contagiado más de 22.000, según datos del INPEC. La cresta del virus se dio el 27 de julio del año pasado, cuando se registró un máximo de 3.202 contagiados al mismo tiempo. Hoy habría solo 259 casos activos. La pandemia trajo consigo casos como la denominada masacre de la cárcel La Modelo en Bogotá, cuando en la madrugada del 21 de marzo de 2020 alrededor de 24 reclusos presuntamente fueron asesinados por miembros del INPEC, de acuerdo con un informe de Human Rights Watch de noviembre del año pasado. Los internos entonces organizaron un motín, exigiendo mejores condiciones para frenar la pandemia y reducir el asfixiante hacinamiento. La institución ha respondido que funcionarios resultaron heridos en medio del caos y que ha brindado la información pertinente a las autoridades. Viendo aquí en la cárcel de La Modelo, en estos momentos nos tienen abandonados, nos tienen como perros. Mire lo que está sucediendo, mire lo que está sucediendo. En un informe de finales de marzo de este año, Amnistía Internacional aseguró que hay 11 millones de internos en el mundo. Sin embargo, no hay cifras precisas de contagiados por COVID-19, dada la ineficiencia de los gobiernos a la hora de publicar información actualizada. Más de 102 países reflejan niveles de hacinamiento superiores al 110%, lo que significa que las cárceles siguen siendo un escenario propicio para la propagación de la pandemia. La ONG encontró que en Argentina y Reino Unido se aisló a personas detenidas hasta 23 horas al día, a menudo durante semanas o meses. Internos colombianos denunciaron lo mismo a El Espectador en entregas pasadas. La situación de la Argentina no escapa a la realidad de Latinoamérica en la cuestión de la sobrepoblación. En la Argentina ya hay más de 100.000 detenidos en cárceles y en otros establecimientos. En el sistema federal aproximadamente hay 12.000 detenidos federales. La capacidad es para menos de 10.000. Y por supuesto el problema de la pandemia, la situación de incertidumbre que reina en el medio libre se traslada y se duplica en contextos de encierro. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en el País Gaúcho indicó a finales de marzo que en Argentina hubo 70 muertes en unidades penitenciarias y policiales. Solo en las cárceles se habrían presentado 1.962 contagios, pero existiría un subregistro en los datos. En el área metropolitana de Buenos Aires, donde viven alrededor de 13 millones de personas, se tomaron medidas como evitar el ingreso de internos al Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, al igual que en Colombia, esta estrategia logró que la sobrepoblación se asentara en comisarías y estaciones de policía. Abel del Munro, interno en la localidad de San Martín del Sistema Penitenciario de Buenos Aires, rinde su pena estudiando ciencias humanas. Denuncia que la vida de los internos ha dependido de ellos mismos. En las cárceles argentinas no se ha tomado ninguna medida contra el COVID, no se han vacunado, no se ha liberado gente, no se ha tomado ninguna medida concreta contra el COVID. Todo depende del cuidado de los internos y de la manera que se quiera cuidar. Acá hubo, por propia decisión, la población carcelaria decidió no tener visita durante 8 meses, que fue la primera etapa de la pandemia. La situación de las cárceles argentinas es como la de prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Hacinamiento, sobrepoblación, tortura, se vulneran todos los derechos. Cambiando de frente, en marzo de este año los reclusos en las cárceles de Brasil vivieron su propio calvario.
En relación con los últimos meses de 2020, las muertes por coronavirus aumentaron en un 190%. De acuerdo con el gobierno, desde el inicio de la emergencia, más de 340 reclusos fallecieron por COVID-19 y más de 67.000 se han contagiado. Las cárceles en Brasil son un fiel reflejo de lo que vive la sociedad libre, pues es el país de Latinoamérica con el mayor número de contagios, 17 millones y casi medio millón de fallecidos. Mientras en Colombia la vacunación en cárceles inició el pasado 25 de febrero, desde Ecuador denuncian que de los 38.000 internos solo han sido vacunados el 1%. Así lo explicó Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. De acuerdo con Moncayo, por ahora el gobierno ecuatoriano solo ha vacunado a adultos mayores o internos con comorbilidades. El director argumenta que en el país hay un hacinamiento carcelario del 30%, por lo cual no hay tal cosa como distanciamiento social. Según cifras del SNAI, a nivel nacional hay 22 privados de la libertad aislados por COVID-19. Así está el panorama en México, de acuerdo con la colectiva Mujeres Unidas por la Libertad. En el año 2020 fue un caos mundial, un golpe brutal para todos los seres humanos, sobre todo para los grupos vulnerables. En México, mujeres y hombres privados de la libertad fueron olvidados aún más que de costumbre. México no tuvo un plan de apoyo para los centros penitenciarios. No hay datos exactos de cuántos contagios y fallecidos hubo en prisión. La ONG Asistencia Legal por los Derechos Humanos de México, por su parte, alerta que en una población carcelaria que supera los 210.000 internos, entidades oficiales solo habrían reportado 3.937 casos por COVID-19, de los cuales 284 terminaron en muertes. Cada sistema penitenciario tiene sus particularidades y ha tenido sus propios tropiezos. Amnistía Internacional, no obstante, sostiene que es común a nivel mundial la sobrepoblación carcelaria y los disturbios en respuesta a las medidas restrictivas como la suspensión de visitas o las deficiencias en las condiciones de salud. En más de 40 países se han presentado protestas y tras ello, una respuesta excesiva contra los internos que no quieren morir ahogados por COVID-19. La ONG recomienda a los gobiernos que hagan bien sus cuentas, que prioricen la vacunación de internos y que ofrezcan por lo menos agua potable y artículos desinfectantes.